Muy buenas y bienvenidos al podcast de Crecer sin pantallas. Somos Elena y Rafa y nos encanta hablar sobre cómo educar a nuestros hijos en un uso responsable de las pantallas. Si además quieres acceder a nuestro blog con artículos muy interesantes sobre este tema, inscribirte a nuestra newsletter mensual o acceder a recursos gratuitos, pásate por crecersinpantallas.com. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Mónica Masides, con la que tendremos el gusto de charlar sobre cómo el uso irresponsable de las pantallas por los más pequeños puede influir en su forma de comportarse, especialmente en el respeto y la empatía. Mónica es profesora y a través de su profesión y su cuenta de Instagram, que se llama @vera-y-pera, ella promueve la educación como forma de respeto y de amor por la infancia, donde comparte recursos, consejos y libros súper interesantes para fomentar lo que ella más le apasiona, que es la educación de los más pequeños. Bueno, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué tal todo por ahí por Madrid? Todo genial, todo genial. Muy contenta de estar aquí y deseando pues grabar este podcast. Muy contenta. Mónica, como hacemos con todas las personas que están en nuestro micrófono, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de ti, ¿no? Para que todos los que nos escuchan, ¿no? Sepan un poco por qué decidiste ser profesora, por qué decidiste crear un poco este proyecto tuyo a través de Instagram, ¿no? Muy bien, pues tengo vocación de ser maestra desde bien pequeña, o sea, siempre lo he tenido muy claro. Eh, ha sido mi sueño y además un sueño cumplido. Y no sé, el proyecto surgió porque es verdad que en mi cuenta personal de Instagram me sentía como pesada, porque digo, es que a lo mejor no a todo el mundo le interesa lo que estoy poniendo y a lo mejor no estoy llegando a todas las personas que me gustaría llegar. Entonces lo creé un poco sobre todo para compartir impresiones con más profesores y bueno, pues hacer así una red con gente y bueno, compartir lo poco que sé, porque yo siempre digo que sé muy poco, que estoy en constante aprendizaje. Yo creo que todo profesor nunca debe dejar de aprender y que es lo fundamental. Entonces, es una vía de escape para mí, me encanta y la verdad es que disfruto muchísimo. Y además me he dado cuenta que en las redes hay un montón de buenas personas que comparten todo sin esperar nada a cambio y no sé. Yo creo que la comunidad en la que estoy metida hay muy buena gente y la verdad es que estoy súper a gusto, porque recibo siempre feedback positivos. Si los recibiese negativos no pasa nada, claro, pero estoy muy, muy, muy contenta, la verdad. Es interesante conocer que tenemos una profesora de vocación, ¿no? Sí, Porque, bueno, yo creo que la vocación de ser profesora y educar a los pequeños, yo creo que es muy importante, ¿no? Mi padre era profesor maestro de escuela, ¿no? Y bueno, yo al final no salí profesor ni maestro, pero bueno, es una cosa que vivió y la verdad que el amor por la educación de los pequeños es muy, muy importante y muy interesante, ¿no? sí, y Eh, además hay que tener muchísimo cuidado, yo creo, porque es un trabajo que no se puede tomar a la ligera. Con el tiempo me doy más cuenta y soy más consciente que todo lo que hacemos no cae en saco roto. Entonces hay que ser muy conscientes del vocabulario que se utiliza y todo, porque al final ellos te están mirando todo el rato y eres su referente. yo creo que para los pequeños, cuando están creciendo, los padres y los profesores son como los espejos donde se miran, ¿no? Y Sí, muchas veces dicen cosas o hacen cosas que dicen, bueno, ¿y esto? Bueno, esto es que lo hacemos nosotros, ¿no? No viene de ningún lado. claro, efectivamente. Bueno, como padres, ¿no? Yo creo que nuestra misión, por ejemplo, es potenciar la empatía en los niños, ¿no? Yo creo que estarás de acuerdo, ¿no? Mm, Porque, bueno, sabemos que esto le ayudará en sus relaciones personales durante toda la vida, ¿no? Cómo no, para cultivar más lo que serían las amistades, ¿no? Ayudar a los demás, socializar con desconocidos y demás, ¿no? Bueno, Mónica, desde tu experiencia, ¿qué podrías aconsejarle a los padres que nos escuchan
para que un poco puedan o conozcan, ¿no? Cómo potenciar esa empatía en sus hijos, ¿no? Si no realmente no se dan, no está, digamos, incrustada en ellos, ¿no? ¿Cómo podrían hacerlo? Pues muy fácil. O sea, yo creo que es lo más fácil del mundo. Con el día a día, yo creo que yo creo que los niños empáticos nacen de padres empáticos. O sea, de siempre. Si tú en tu día a día en tu casa, los niños ven como cualquier acto, por sencillo o pequeño que parezca, es que de verdad, es que para ellos es un mundo. Entonces, una simple conversación, atentos, al final, si se tratan gritando, él en el colegio o ella, va a actuar así para resolver un conflicto. O mismamente, si el papá con el niño o la mamá con la niña o con quien sea, va a resolver un conflicto y lo resuelve el papá, que es el que tiene que dar ejemplo, o la mamá, gritando o de cualquier otra forma más agresiva o demás, los niños al final van a hacer eso, es que van a imitar. Lo has dicho tú antes, son un espejo donde se miran. Hay que tener mucho cuidado y parece pues que hay que hacer más cosas o actividades súper novedosas, y es que al final es el día a día y yo creo que es lo más importante. Yo también lo trabajo con cuentos mucho, o sea, cuando veo que hay algún problema que perdura en el tiempo, que hay algunas niñas o niños que se llevan regular y que siempre hay un conflicto entre ellos en el recreo, sí que es verdad que intento que ese conflicto en ese momento no pase desapercibido y que tratarlo en el momento y luego después, cuando esté todo calmado. Y con cuentos yo creo que hay muchísimos cuentos para la empatía. Uno de ellos que trabajo un montón es Ponte en mi lugar, que es de un grillo, que trata sobre un grillo que pues que no le da importancia a ningún problema de ningún amigo suyo y pasa de ayudarles, y al final luego se da cuenta de lo importante que es ayudar a los demás, porque luego ellos te van a ayudar a ti. Entonces ese cuento le trabajo un montón porque, bueno, que tienen 3 años mis niños ahora, 3, 4 años, entonces que parece que son muy pequeños, es que no son muy pequeños, es que eso lo comprenden muy bien. Y al final, con el ejemplo, cómo me ven a mí, por lo menos en el aula, cómo me ven a mí resolver un conflicto, pues hacen que ellos también lo hagan así. Y igualmente los padres, pues y las madres, pues yo creo que es lo esencial y lo fundamental. Y se necesita atención por parte de la familia para hacerlo. La verdad que Así. bueno, todo lo que dice vamos, me es muy familiar porque nosotros somos padres de nuestro segundo hijo de 3 años, ¿no? Y es como dicen, Sí, ¿no? Que parecen pequeños, pero es que lo absorben todo completamente todo. y muchas veces eso, hay que prestarle mucha atención y las cosas no pasarlas desapercibidas, ¿no? Sino estar pendientes y un poco ayudarle, ¿no? Porque si no le ayudamos en determinadas cosas, cosas que a lo mejor no tienen importancia o creemos que no tienen importancia para ellos, pero para ellos es súper importante, ¿no? Sí, es un mundo, Ujú. efectivamente. Al final tú no te puedes poner a su altura porque tienen 3 años, es eso. Entonces, Mm, tú tienes que actuar como adulto, no pensar, no, es que mi hijo se ha levantado y me está retando o me quiere echar un pulsito, como se suele decir, o lo que yo escucho, y es que no te está retando, es que es un niño que está aprendiendo a gestionar las emociones. Si tú lo trabajas con él, al final van a aprender y poco a poco, pero es que son niños descontrolados, porque es que es verdad, son un cúmulo de emociones. A veces ujú, no saben cómo se sienten ellos mismos y tienen rabietas y tú como adulto tienes que ujú, intentar, pues eso, no ujú, ponerse a su nivel y decir, vale, no pasa nada, vamos a intentar dialogar, ujú, vamos a intentar calmar la ujú, situación y vamos a intentar sobre todo a ujú. hablar y no solucionar los conflictos de maneras agresivas o dando gritos. Yo es que estoy totalmente en contra, o dejándoles llorar, que ellos sientan dolor, porque al final tú, si estás llorando, o yo, si estamos llorando desolados en una silla, tu pareja o tu padre o quien sea no viene a consolarte con la edad que Eso. tenemos, pues sí, ¿no? Entonces un niño igual, un niño no está llorando para intentar llamar la atención, ¿vale? Pues si está intentando Ujú, llamar la atención, necesita tu cariño, o sea, ujú. necesita que le hagas caso y que estés Al ahí. fi- Al final necesitamos de los otros, ¿no? Bueno, es evidente que si logramos involucrar el valor de la empatía en nuestros hijos, ¿no? Pues está claro que yo creo que serán más generosos, amables, respetuosos con los demás, ¿no? Y también no cabe duda que aprenderán a tratar a todos por igual, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las diferencias de raza, cultura, religión, ¿no? Tú que tratas con niños curso tras curso, ¿no? En el día a día, ¿no?
¿Cómo ves estos valores en las nuevas generaciones? ¿Cómo se vive allí? Pues en la etapa de educación infantil, o por lo menos lo que yo estoy viviendo ahora, pues se vive pues genial. O sea, es que no hay diferencias de nada. Yo no he escuchado jamás un comentario hacia ningún niño, porque yo tengo niños y niñas pues de otras culturas, otras razas. Es que no hay ningún problema. Sí que es verdad con el tema de pintar color carne. Yo es que tengo una lucha constante con el color carne. Estoy intentando llevarlo a dirección, lo de las pinturas, que hay pinturas, además lo tengo subido en mi Instagram, que hay diferentes, porque es que el color carne es el color, hay miles de colores carne. Entonces es verdad que con lo del color carne llevo ahí una lucha, porque claro, cada uno tiene un color diferente, es que ninguno es igual. Entonces, pero vamos, quitando eso, es que yo lo veo bien. A lo mejor en cursos de más niños más mayores, pues se puede dar, pero vamos, es que yo, por lo menos, o en mi caso, es verdad que con cuentos, repito, claro, es que con lo que más trabajo yo y con lo que creo que más llama la atención a los niños y, por supuesto, lo que oyen en casa. Viendo las noticias, viendo todo es la antena parabólica, como digo yo, y si escuchan de sus papás comentarios racistas, machistas, al final, poco a poco, va calando, y es tan peligroso, o eso es lo que yo considero. Sí. Nosotros, por ejemplo, aquí en Singapur viven muchísimas culturas, religiones diferentes, ¿no? Y bueno, tú ves a los niños en la escuela, bueno, de todos los colores, todas las razas, ¿no? Y lo interesante y lo importante es eso, que ellos crezcan, ¿no? Digamos, en un ambiente donde al final todos son iguales, ¿no? Porque Efectivamente. al final se habla tanto de este mundo tan global que si al final nos encerramos las mentes, ¿no? O limitamos nuestras mentes, al final este mundo se volverá, yo creo, un poco loco, Eso ¿no? es. Y que ser diferente es una manera de enriquecerse. O sea, es que todos iguales, menudo rollo, claro. Pues Sí, si hay un niño que es de otro país y viene, o se ha ido de viaje y viene y nos cuenta cómo es su país porque lo ha conocido por primera vez, como es mi genial. caso, que es lo que me ha pasado en clase, pues qué maravilla, ¿no? Conocer otras culturas, conocer otros lenguajes, como la forma de vestir de otros países, no sé, me parece maravilloso. Y yo creo que en vez de verlo como una amenaza, hay que verlo como una oportunidad. Y Sí. eso, dejarlo claro desde el primer momento, porque parece, no, lo que repito, son muy pequeños. Es que no, es que es ahora cuando hay que empezar a hacerlo, desde la primera infancia, que es la etapa de educación infantil, la más importante para mí, Sí. básicamente. No cabe duda que la educación infantil es fundamental porque al final, digamos, es la base, ¿no? A Después, base de digamos, todo. si la base, digamos, es como los edificios, las casas, ¿no? Si lo que aguanta todo el edificio es débil, ¿no? Pues al final, a largo plazo, eso se va a notar, ¿no? Bueno, Eso es. Mónica, además de todo lo que hemos hablado, no podemos olvidarnos de que la empatía también tendrá mucho que ver con el comportamiento, especialmente con el tema del respeto, ¿no? Y el autocontrol, ¿no? En relación a todo esto, se habla mucho de que, por ejemplo, el aspecto de los alumnos se ha perdido, el respeto, ¿no? Se ha perdido de los alumnos en las escuelas, por ejemplo, si lo comparamos con tiempos pasados. A lo mejor los que a ti te toca de 3 años son diferentes. Supongo que esto será un poco más también a los... Pero bueno, supongo que tus compañeros de maestros y demás te contarán, ¿no? Tú Sí. personalmente, ¿qué crees que has cambiado? ¿Qué ha cambiado la forma de educación de las nuevas generaciones? Puede que, por ejemplo, la intrusión de las nuevas tecnologías, ¿qué piensas un poco de todo este cambio de comportamiento que se nota mucho en las escuelas? Mi padre siempre me decía, ¿no? Mi padre, yo creo que se jubiló sin quererlo, pero un poco empujado a las nuevas generaciones que un poco él decía que era un desastre, ¿no? Yo creo que ha cambiado todo y que todo ha influido, por supuesto, pero fíjate que yo lo veo como que todo ha avanzado y es que es positivo. Yo lo veo como algo muy positivo, porque al final el sistema educativo ha cambiado a mejor, se educa en valores, que antes también, claro, pero de otra manera. Ahora yo creo que estamos más metidos en la educación emocional, en cómo antes yo esto no lo veía, o yo cuando era pequeñita
Un monstruo de los colores obviamente no existía y yo las emociones, yo estaba triste, estaba contenta, pero no conocía mucho más. Entonces es verdad que todo está evolucionando. En el tema del respeto de los alumnos, tengo una frase estrella que es mi favorita en la educación, que es: te respetan cuando te quieren, no cuando te temen. Entonces sí que es verdad que antes al maestro, hablo de mí y de mi experiencia personal, era como algo, sí le querías, pero era como, hola, yo he llegado a temer a algunos profesores porque me daba miedo que me gritaran, sinceramente. Entonces, yo creo que hemos avanzado y depende también del caso. Es verdad que hay algunos papás pues, que cuestionan todo mucho, antes no se cuestionaba absolutamente nada. Pienso que cuestionar tampoco es malo, no es nada negativo, porque si yo veo o me han contado que a mi hijo le están gritando o que a mi hijo le están diciendo o tal, es normal que como padre tú te preocupes, ¿no? Y que le preguntes a la profesora. O sea que sí, todo lo que dice la profesora va a misa hasta cierto punto, porque las profesoras y los profesores también se pueden equivocar. Entonces yo creo que tiene que haber un ten con ten y un equilibrio, ¿no? Ni que yo cuestiono todo el rato al profesor y le machaco porque no veo bien cómo educa, pues tampoco. Pero sí que debe haber, pues eso, un equilibrio entre no meterme tampoco dentro del entorno del profesor, pero si veo algún problema, ¿por qué no decírselo con respeto, ¿no? Y viceversa. Hombre, yo lo veo así. Y las nuevas tecnologías, por supuesto, que han avanzado mucho. Antes, pues las tutorías, por ejemplo, ahora son, pues, con los papás, ahora son, pues, vía Meet, vía online, y ahora por toda la situación que estamos viviendo. Pero antes eso no se daba. Ahora, bueno, pues es muchísimo más fácil y, no sé, las tecnologías no las veo como algo negativo, simplemente que hay que saber gestionarlas, ¿no? Con un equilibrio. O eso yo lo que opino. Sí, sí, sí. Bueno, está claro que con el tema de las tecnologías todo, o si no, por ejemplo, hoy no estaríamos nosotros hablando, ¿no? Yo creo Claro, que con esta pandemia nosotros personalmente también estamos conociendo muchísima gente, como comentabas tú antes, ¿no? Fuera de micrófono, bueno, que personalmente a lo mejor en otra situación seguramente no hubieras conocido, ¿no? Y al final te encuentras gente efectivamente. increíble, ¿no? Pero Sí, bueno, en el otro lado de la moneda, pues nos encontramos eso, como dicen, ¿no? Que cuando pues no se hace un uso, digamos, adecuado y responsable, ¿no? Pues bueno, al final las tecnologías se convierten pues en aliados de niños con comportamientos un poco que pueden influirles y bueno, y al final en las casas y demás, ¿no? efectivamente. A la hora hay niños. Yo es que me pongo muy nerviosa. O sea, claro, mis compañeras me dicen, o mi familia, algunos pues familiares, como no eres madre todavía, pues no sabes todavía lo que puede llegar a ser tener un hijo berreando porque no quiere comer. Pues puede ser, no lo sé. Es que yo no puedo hablar desde mi experiencia, pero como madre, porque no lo soy todavía. Pero sí que es verdad que lo que veo a un niño dándole de comer, o en hoteles que he ido, un niño dándole de comer, que encima no come ni él solo y ya tiene sus 3 4 años, le están dando de comer absorto por una tablet con unos dibujos encima muy pegada a los ojos, que eso le debe hacer fatal a la vista. Mm, Y lo segundo, el niño no es consciente de lo que está comiendo, no está disfrutando, porque al final es un mecanismo que ujú, le están dando para quitarnos el problema de encima, problema, porque al final se está alimentando. Yo creo que consiste en crear hábitos y que no se ve la tele o la tablet mientras se come, porque yo lo mm, considero así o yo opino eso, y ya está. Y yo creo que es acostumbrándoles. Si les acostumbras a ver tablet, tele, móvil, vamos a un centro ujú, comercial, va en carrito, no sé, yo creo que a los niños desde pequeños se les tiene que hacer conscientes del mundo en el que viven, ¿no? ujú, Al final, las tecnologías son maravillosas, aprenden un montón. Y es lo que tú dices, dándoles un uso moderado y responsable, pero abusar de ellas y tablet niñera o tele niñera, es que ujú, no lo veo bien, mm. la verdad. Al final vemos de todo, ¿no? Y Sí, como este mundo, digamos, es tan amplio y somos tan diferentes, ¿no? claro, Al es final, respetable, pero es verdad que a sí. mí me da un poco de Mm, angustia porque digo, si es que no mm, están siendo conscientes absolutamente de nada, es que están absortos en su mundo de la televisión y se están mm, perdiendo muchas cosas y la mm. creatividad al final se va perdiendo. Sí, evidente. Bueno, entonces, en relación al respeto y la empatía, tú, por ejemplo, en los pequeños, sobre todo de la edad que estás hablando, de 3 o 4 años que tú los tratas, ¿qué,
cree que son los factores que más pueden influir para que sean más respetuosos, sean más empáticos? ¿Tú crees que viene directamente de lo que ven en casa o...? Sí, yo diría el ejemplo como el factor principal, Total. el ejemplo que dan los padres, el ejemplo que dan los profesores y lo que ven en su entorno. Mm, Eso fundamental. Y claro, claro, el ejemplo. Si tú ves que tu padre está todo el día con el móvil y no me hace caso, pues al final tú no puedes pedir que luego tu hijo te haga caso a ti, o porque al final es que van a hacer lo que ellos vean. Pero sí, mm, sí, yo creo que el factor fundamental es el ejemplo mm, y el uso mm, responsable de todo. Y mm, que en el término medio está la virtud en todo, mm, que hay que usarlas, por supuesto. Al final las tecnologías nos están abriendo puertas y a un mundo más globalizado y un mundo mm, más conectado, y eso es maravilloso, pero mm, es verdad que pues eso, enseñar cómo ser respetuosos también en internet, cómo puedes hacer mucho daño, depende de lo que digas y cómo lo digas, y eso poco a poco pues ir enseñándoles pues eso, una manera de respetar en las redes también, ya no solo en personas, sino en redes también puedes hacer mucho daño con quien te comuniques si mm, no lo haces bien. Entonces yo creo que es eso, que mm. enseñarles a ser responsables desde el primer momento es vital y fundamental. Sí. Con respecto a lo que estás comentando, ¿no? Y bueno, yo creo que ya para finalizar, ¿no? Hay Sí, una frase que me gustaría compartir con todos, ¿no? Que yo creo que es muy interesante, ¿no? Es no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿no? uh-huh. En la era digital, ahora que por ejemplo todos estamos con el tema de las nuevas tecnologías, las redes sociales y demás, esto yo creo que se complica un poco más, ¿no? Porque bueno, no hagas lo que quieras que te hagan, digamos, digamos, antes de la era digital todos teníamos claro, ¿no? Pero Sí. ahora con la era digital, ¿cómo crees tú que podemos ser más empáticos, respetuosos? ¿O piensas que digamos, algo que no se puede conseguir, es imposible? ¿Qué piensas? Yo creo, yo creo que sí que se puede conseguir, pero sobre todo teniendo un control de, de en qué momento un niño adquiere un teléfono móvil, qué edad es la adecuada o qué edad los padres consideran, y sobre todo que cuando tengan ese móvil en sus manos o esa tablet o ese ordenador por primera vez, y ya no estar controlándoles todo el rato dependiendo de la edad que tengan, sobre todo, ¿sabes? Pero sobre todo hablando, dialogando. El hablar y el dar ejemplo, yo creo que es Ujú, lo fundamental, pero no lo veo imposible, porque ujú, al final, si educamos a buenas personas, lo van a ser en las redes también y van a sí, respetar en las ujú, redes. Entonces ujú, yo creo que es eso, un uso responsable y que si a ti no te gustan que te insulten, ¿por qué vas a insultar ujú, tú, no? Por eso yo creo que eso. es un diálogo constante, es un día a día, es un trabajarlo día a día, Ujú. ¿sabes? Y tú, por ejemplo, personalmente, cuando ves los niños en casa, bueno, en casa, en el cole, digamos, ves, por ejemplo, las diferencias de dónde vienen, de los padres, Sí, ves mucha diferencia, ¿no? Y sí. al final cada niño, digamos, con esas edades, pues necesitan, digamos, como un trato, un toque especial, ¿no? Efectivamente, cada uno Mm, se ve lo que ven en casa, repiten mm, frases que ven y escuchan y actos que, pues eso, que ven en casa. Y yo en las tutorías con los padres lo digo muchísimo, que hay que tener mucho cuidado. Yo no soy quien para decir a un padre cómo tiene que hacer sí, su labor como padre, porque yo no soy nadie, pero es verdad que como consejo, sí que mm, es verdad que hay que tener eso, mucho cuidado y ese trato, pues a ver, mm, tampoco meterles en una burbuja, porque tampoco consiste en eso, mm. pero es Nos- que es muy nos- importante. Nosotros muchas veces, porque nosotros lo tenemos claro, ¿no? Que la figura del padre y la madre yo creo que es fundamental, ¿no? Para todo, ¿no? Sí, sí, Yo creo que, y bueno, al final cuando hablas con gente, lees, estudias, ¿no? Pues te das cuenta que en todos los aspectos, ¿no? La figura del padre y la madre es, digamos, fundamental en todo, cómo se comportan y todo, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos que yo creo que mucha gente se plantearía, ¿no? Ser padre si realmente supiera la lo que responsabilidad que tiene. sí, Porque muchas sí, veces cuando decidimos ser padre o madre, pues bueno, venga, porque quiero tener un niño, porque quiero jugar con él, ¿no? Pero realmente si supiéramos todas las cosas que dependen de nosotros y la responsabilidad de nosotros que adquirimos, ¿no?
pues Mm. yo creo que habría menos nacimientos en el mundo. Sí, y lo comento un montón con mis compañeras y amigos, que debe haber escuelas para padres obligatorias muchas Sí, veces, porque hay veces que hay padres que los pobres o no tienen recursos para estudiar o los ha llegado de imprevisto o lo que sea y correcto. que no tienen esos medios y no lo hacen aposta. Yo creo que cada padre y madre o madre lo hace lo mejor que puede. Hay, Sí, vamos, o esa es mi experiencia de lo que sí, yo veo. O sí. sea, al final, dándoles amor y cariño, yo creo que tienes casi todo el terreno ganado ya. Ujú, Pero es verdad que hay que tener pues cierta, ya no formación, pero cierto es cuidado y ujú, enseñarles esos valores y no ponerte un día a tratar un valor, sino que sea diario. O sea, yo sí, creo que todos los valores se educan diariamente. Es un ujú, trabajo diario, constante, en todo momento. O sea, no puede, y tiene que tener coherencia en todo lo que hagas. Y que si ujú. tú prometes algo, lo tienes que cumplir o intentarlo. Porque al Está final claro. son niños y ellos están pendientes de lo que tú les dices. Y si tú les Ujú. has prometido algo, ¿sabes? Sí, sí, está claro. Bueno, la verdad que hoy nos ha gustado mucho poder hablar con Mónica y así conocer un poco más sobre la empatía y el respeto, la educación de los más pequeños, ¿no? Y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a ser mejores a pesar de la influencia de las nuevas tecnologías y todo lo que rodea, ¿no? Ya para terminar, solo decirte, Mónica, que ha sido un placer contar contigo en nuestro podcast y que aquí tienes tu casa para volver cuando quieras porque nos ha encantado tenerte y seguro que a todos los padres y madres que nos escuchan te agradecerán de corazón todas las cosas interesantes que hemos escuchado de ti. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer y vuelvo encantada las veces que haga falta. Venga, Muchas gracias. Bue- esperamos que hayáis disfrutado con este episodio. Un saludo a todos.